este tema o este contenido que se va a hablar hoy es bastante interesante. Por lo tanto, todos somos conocedores de que por parte del Gobierno de Navarra se abrió un proceso de hace un año, año y medio, con la posibilidad de que viniera el Canal de Navarra, y entonces hasta dónde llegaba, y por ahí y ahí. Entonces nosotros expusimos en su debido tiempo la peculiaridad que teníamos en Cascante con el tema del comunal, que quién era quien tenía que tomar las decisiones eran los que tenían el derecho de aprovechamiento, si era el pueblo y demás. También era bueno que todo el mundo conociera de dónde partíamos, cuál era la historia relativa a los comunales. De ahí que también es cierto que un poco creo que aparte que estas jornadas tienen un punto de, por así decirlo, pedagógico, para conocer cómo nace, de dónde parte el tema de los comunales, y sobre eso que el comunal al final es el aprovechamiento común de los vecinos, de todo el pueblo, y un poco también en esa línea de derechos de aprovechamiento que se han heredado de mis abuelos, tatarabuelos, a padres que se han comprado derechos de aprovechamiento, y un poco ya se han tenido o se tuvieron a lo largo de año, año y medio ciertas jornadas que se tuvieron por parte de la Fundación Entre Tantos, a las cuales les quiero agradecer todo el proceso que han llevado, que creo que, no sé si habéis visto un poco todos a través de este periódico que está por ahí, un poco todo lo que se había hecho hasta ahora. También es cierto que lo que se haga, lo que se intente hacer, va a venir dado con un proceso participativo e intentar defender los derechos de todos, e intentar que se tomen las mejores de las decisiones. Yo por eso no tengo nada más que decir, le voy a ceder la palabra a Laura, que es de Entre Tantos. Un poco ella nos explicará, nos presentará a los ponentes, que yo creo que tienen bastante peso y que nos van a aportar mucho en estas reuniones, y un poco en esa línea. De nuevo, agradeceros vuestra asistencia y esperemos que todos salgamos contentos de esta reunión. Muchísimas gracias. Bueno, yo daros las buenas tardes. Como veis en el espacio, igual el tema del ruido no facilita mucho la escucha, pero bueno, contaros que hoy estamos aquí para inaugurar las jornadas sobre bienes comunales del pueblo. Jornadas Ponemos en Común, después de un proceso largo y de trabajo primero de investigación que empezamos en diciembre. La idea este fin de semana es que hoy, contando con la participación de expertos, os expliquemos un poco tanto el pasado como la situación presente de los comunales del pueblo, como la situación a futuro o los potenciales a futuro que tendría el comunal. Y mañana por la mañana os pedimos, que por eso os hemos dejado una tarjetita en los asientos, que vengáis también a participar más para la parte de recoger vuestras impresiones. Estamos en este momento del proceso en el que nosotras lo que vamos a hacer es contaros cuál es la situación, y lo que queremos es recoger vuestras percepciones como vecinos y, por tanto, los legítimos propietarios de los bienes comunales, que de eso es lo que vamos a hablar hoy, y de cómo se conforman los bienes comunales. Sin enrollarme mucho más, doy la bienvenida a José Miguel Lana, que es profesor de Historia y de Instituciones Económicas en la Universidad Pública de Navarra, y que precisamente hace ya algunos añitos hizo su tesis sobre los comunales cascantinos, ¿verdad? Montecierzo y Argenzón, ¿no? Bueno, me resulta interesante el estar aquí, entre otras cosas, porque hace un montón de años, como ha dicho, yo hice la tesis que la defendí en el año 97 y la hice en términos mucho, más generales, más amplios, sobre las transformaciones sociales y económicas entre 1780 y 1936 en la Ribera de Navarra. Y al hilo de esa investigación, pues pasé por Cascante, pasé por el viejo edificio, el anterior edificio del ayuntamiento, y estuve ahí mirando algunos papeles, y muy amablemente quienes estaban entonces en el ayuntamiento me permitieron fotocopiar algunos documentos que me fueron de gran utilidad y que he seguido explotando, y algunas de las informaciones que aquí voy a exponer pues proceden precisamente de aquellos trabajos, o de aquellos momentos. Y voy a proponer 4 etapas históricas. La primera de ellas hasta 1665, en el que nos encontramos con baldíos. El término más preciso sería el de baldíos realengos, en el que los derechos de uso se reconocen a los pueblos inmediatos, pero todavía no están perfectamente definidos, y lo que hay son pugnas por su consolidación y por su definición. Entre 1665, que es la compra de los montes por parte de las 7 comunidades
de sus inmediaciones hasta 1817, que ya diré porque utilizo esa fecha, lo que tenemos es un periodo en el que hay un marco estable, reconocible para el uso de los recursos y para su gobierno, que va a estar marcado por la prevalencia, porque van a prevalecer sobre otros intereses los intereses ganaderos, representados en las mestas, fundamentalmente en las mestas de lo que eran los 5 pueblos mestecos, los 5 pueblos que tenían mesta o gremio de ganaderos, que ya señalaré cuáles son. A partir de 1817 y 1894 tenemos un periodo en el que todo se trastoca y lo que antes había sido la majada, una de las majadas de Navarra, pasa a ser la bodega de Navarra. Se alteran por completo los usos con una ocupación masiva, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, de los montes de Cierzo por los viñedos. Y esto da lugar también a las primeras tensiones que van a conducir hacia la disolución. En sucesivos momentos van a existir chispazos que van a preceder lo que va a ser a partir de 1894 la disolución de la mancomunidad, y a partir de 1894 de la adjudicación en 1902, pues lo que tenemos son historias divergentes. De lo que antes había sido los montes de Cierzo y Argenzón, que iban a partir de ese momento cada uno va en una dirección o una trayectoria diferente. El Cascante de 1873, antes de la absorción de la parte de Montes de Cierzo, pero también antes de que le asignen de manera formal el término de Urzante, y yo creo que también el de Lor faltaba ahí, porque creo que no lo tenían, aparecía en catastro, siempre parecía aparte. Algunas informaciones en las que no me voy a detener sobre las ordenanzas que he podido consultar del siglo XVI de Cascante. He podido consultarlas de 1847, 1551 y 1575, muy interesantes por diversos aspectos, pero en los que no vamos a entrar, y simplemente voy a señalar que no hay mención alguna a Montes de Cierzo ni al uso de los pastos, que es el uso principal en ese periodo de los pastos, no hay mención a los pastos de Montes de Cierzo. Sí que los hay a los pastos de la huerta, a los pastos del regadío, que se regulaban, que se organizaban de tal manera que los rebaños de ganado menudo pues tenían unas condiciones o unos espacios, los ganados de la carnicería municipal tenían otros, los ganados de la dula otros, la vaquería, la bollería, en fin, se organizaba el espacio, pero en toda esta organización del espacio no aparece mencionado los Montes de Cierzo. Y aquí tenéis una imagen también de la evolución de los usos del suelo desde 1607, 1822, ya digo, con 1822 con el catastro que pude fotocopiar aquí en el archivo municipal, 1890 y 1931. Entre 1607 y 1822 el territorio del pueblo no cambia apenas, no cambia. A partir de ahí sí que tenemos la incorporación de Urzante y Lor para el catastro de 1890, y para el de 1931 tenemos la incorporación de Montes de Cierzo. Así que estamos pasando de 780 hectáreas contabilizadas en el apeo o en el catastro a 1084 en 1822, fundamentalmente como consecuencia del aumento de las rotaciones de terrenos. 1890 pasa que tenemos 600, 700 hectáreas más, y en 1931 pues, se contabilizan 2.390. Lo más significativo, aparte de los cambios en los usos, lo más significativo es la expansión de los cultivos permanentes, algo que veremos que durante el siglo XIX tiene especial incidencia, porque aquí podéis observar los datos de cultivos permanentes, viña y olivo, y los cultivos anuales, cereales y huertas, y la equivalencia entre ambos. Había 179 hectáreas de cereal por cada 100 de viñedo, de cultivos permanentes. Es decir, predominaban los cultivos destinados a la alimentación, a las subsistencias básicas. A partir del siglo XIX lo que tenemos es lo contrario, es un cultivo del predominio absoluto de los cultivos comerciales. Hemos pasado a una relación en la que hay mucho más cultivo permanente que cultivo anual. En fin, dejemos por un momento Cascante.
Para centrarnos en Montes de Cierzo, aquí tienen un mapa, el mapa de 1873, que probablemente está inspirado en el que se elaboró en 1856, pero este es del 1873, de riqueza territorial, donde se define con mucho detalle el contenido de Montes de Cierzo y también de su anexo de Argenzón, al otro lado del río Alhama, que es esa fila, ese filete que tenemos aquí. Aquí están los pueblos: Tudela, Cascante, Corella, Cintruénigo, etc. Como digo, esto no se ve aquí demasiado, pero uno se lo puede descargar de la página del Archivo General de Navarra y puede verlo con mucho más detalle. Aquí hay otra imagen del baldío de Montes de Cierzo, que es anterior a 1770, este mapa, que probablemente procede de algún pleito para el cual se dibujó, algún pleito en torno a las aguas sobradas que del Alhama se dirigían a Tudela a partir de comienzos del siglo XVII, en uno de los primeros trasvases de cuencas que podemos observar, que es el río de las Minas, que trasvasa las aguas sobradas desde la cuenca del Alhama a la cuenca del río Keynes. No aparece aquí dibujado Argenzón, no aparece tampoco detallado una parte de los Montes de Cierzo, porque probablemente no era ese el interés para el que se hizo este dibujo. Los Montes de Cierzo salen a la luz o empezamos a encontrar documentación en el siglo XVI. Antes hay muy pocas menciones, hay muy pocas noticias sobre los usos efectivos. En el siglo XVI, en un contexto de crecimiento económico, lo que hay es una pugna, un choque entre diferentes intereses que acaban delimitando cuáles son las reglas de juego, las reglas para el uso de esos espacios, en los que se va a intentar compatibilizar los aprovechamientos agrícolas con los más principales, que son los aprovechamientos ganaderos. De tal manera que esas tensiones entre los labradores y los ganaderos organizados en mestas, pues van a ir conformando o definiendo los derechos de uso. En todo momento Tudela se proclama propietaria de los montes, porque en el fuero de Tudela, de Alfonso el Batallador, Tudela obtiene derechos de aprovechamiento a ambos lados de la población, tanto hacia la dehesa de Valdetelles, la zona hacia Justiniana y Cabanillas, etc., y también hacia el oeste por Montes de Cierzo. En 1514 hay una sentencia arbitral que trata de poner orden y paz entre los ganaderos y labradores de Tudela y va a fijar lo que son las condiciones de las corralizas o acampaderos, que es el nombre que se utiliza también en la fuente, y es la que define que Tudela va a tener 55 corralizas en su dehesa de unas determinadas dimensiones, de 160 por 160 varas, que vienen a ser algo así como 787 metros, y además las barreras, es decir, los espacios anexos a las corralizas, van a tener también unas dimensiones, y ahí en esos espacios no se va a poder cultivar, sí que se va a poder hacer en los espacios vagos o los espacios intermedios, que es lo que se llaman pasos. Esta sentencia, además, lo que va a hacer es retraer, primero en la parte de Valdecelles, en la parte oriental, va a disolver dos de las corralizas y va a retraer el cultivo más hacia adentro, y en el caso de Montes de Cierzo también va a retraer las corralizas más hacia el oeste, de tal manera que quede más espacio cultivado. Pero en fin, estas son las reglas que van a marcar la definición de los espacios durante mucho tiempo. En 1549, en otro pleito, ya no dentro de Tudela, sino entre Tudela y Corella, se reconocen derechos iguales a los que tiene Tudela, o más o menos iguales a los que tiene Tudela, a los de Corella, pero sin perjuicio de terceros. Y aquí vuelve a aparecer Cascante, porque se dice en este acuerdo, en esta sentencia, que a Cascante se le han de respetar el acuerdo que había alcanzado años antes con Tudela para la cesión, para la permuta de 8 corralizas y media que le reconoce Tudela a cambio de derechos de paso y abrevadero
para los ganados de Tudela hacia, no sé si a Pulver o al río Naón, vamos, a la acequia de Naón, supongo que a la acequia de Naón. En fin, sobre este modelo, estos son las dos sentencias principales que van a regular el funcionamiento del aprovechamiento. Una de ellas es la que aparece reflejada aquí, esto es la sentencia de Lizarazu. En 1553 se solicita por vez primera la partición y la división de la corraliza, de Montes de Cierzo. No lo hacen los pueblos, sino que le hace la octava comunidad que tenía derechos ahí y que aparece en todos los pleitos que se desarrollan en estos momentos, que es el monasterio de Fitero. Del mismo modo que en Bardenas el monasterio de la Oliva tenía también participación y entraba ahí en el juego, en el caso de Montes de Cierzo también el monasterio de Fitero tenía intervención y en 1553 pide que se disuelva y que en caso de que no le admitan la disolución, la partición de la facería para tener el monasterio su trozo, que le señalen a él un espacio para poder vender hierbas para 1500 ovejas. El juez deniega lo principal, pero le concede ese espacio, esa corraliza para poder vender hierbas a quien quiera, a los de dentro de los pueblos o de fuera. En los años posteriores, otras localidades van obteniendo, a través de pleitos, van obteniendo el reconocimiento de una serie de derechos para corralizas, para el uso privativo de las corralizas durante un periodo determinado del año que solía coincidir con la aparición de las ovejas, con los partos de las ovejas. 1568, Cintruénigo se le reconocen 5 corralizas, en 1588 se le reconocen a Fitero, en 1611 se le reconocen 8 más, pedía 16, se le reconocen 8, también Fitero pedía 8, se le reconocen 4. Cascante pide 16, el juez del Tribunal de la Corte Mayor de Navarra le reconoce 8, que se suman a los 8 que ya tenía por permuta con Tudela, pero finalmente el Real Consejo de Navarra, ante la apelación de los otros congozantes, lo que hace es anular, revocar la sentencia anterior y Cascante se queda solamente con las 8,5 que tenía. En 1600, en el siglo XVII, empiezan a ir peor las cosas, la economía, se habla de la pequeña edad de hielo, de un empeoramiento de las condiciones climáticas que lleva a una caída de las cosas, de los rendimientos de las cosechas, es decir, estamos en un periodo de mayores dificultades, pero sobre todo de dificultades para la monarquía, que está enredada en numerosas guerras por toda Europa y necesita recursos financieros del modo que sea. De tal manera que cuando llega a Navarra el napolitano Francesco Tutavilla, el duque de San Germán, como virrey, viene con el encargo de obtener recursos del modo que sea, vendiendo mercedes, vendiendo baldíos, lo que hiciera falta. La venta de baldíos era algo que se había producido, que se había llevado a cabo en Castilla de manera abundante durante el siglo XVI. Hay un libro de un historiador norteamericano, que es David Basberg, que se titula precisamente La venta de tierras baldías en la corona de Castilla. Esto es un momento posterior, pero entra dentro de esta misma lógica, obtener recursos para la corona, para la hacienda real, a base de vender derechos o reconocimientos o mercedes, lo que sea. Cintruénigo está muy al quite de la oportunidad y le ofrece a la corona 5.000 ducados a cambio de que le reconozca la propiedad sobre el término del llano que estaba dentro de Montes de Cierzo, porque ha construido una acequia que luego será prolongada con el río de las Minas para regar esos espacios y para cultivar sus tierras, y entonces obtiene, observa que es una buena oportunidad. El resto de las comunidades se opone y de esa oposición, de ese pleito se sale con una sentencia arbitral, es decir, un árbitro neutral, un juez del Consejo que dice, escucha a todos y determina una solución de consenso. La solución de consenso es que se le vende el llano a Cintruénigo por 8.000 ducados y se le vende a todos los pueblos, incluido Cintruénigo, la propiedad y dominio completo de Montes de Cierzo por 12.000 ducados. Esos 12.000 ducados se los reparten en proporción a población. Algunos tienen más dificultades para pagar, como es el caso de Cascante y como es el caso de Fitero, que inmediatamente no pagan y andan, probablemente porque andan ahogados
Cascante ha comprado el título de ciudad y la jurisdicción civil y criminal unos años antes por unos 10.000 ducados. En 1550 había comprado los molinos y había abolido las pechas, había transformado las pechas, los tributos feudales, los había transformado en un censo, una hipoteca, a cambio también de 15.000 ducados, con lo cual Cascante se había metido probablemente entre 1550 y 1660 en inversiones muy amplias, muy elevadas, de las que consiguió salir con fortuna, a la vista está. En fin, los que se quedaron fuera con esa venta son dos agentes importantes que anteriormente habían cumplido un papel importante. Uno es el patrimonial del rey, el representante del rey que nombraban los guardas y monteros, que a partir de esta fecha ya no los va a designar. Las guardas van a corresponder a los pueblos titulares. Y el monasterio de Fitero también hace mutis por el foro, porque no participa en esa compra. Por lo demás, los usos del territorio se mantienen como de costumbre. Las costumbres no varían. La escritura no establece modificaciones. Prohíbe plantar viñas, y esto se mantendrá hasta 1667. Prohíbe plantar viñas fundamentalmente porque plantar viñas, establecer cultivos permanentes, significa otorgar derechos de permanencia, derechos de posesión, mucho más allá de lo que son los 3 eneros que decía la costumbre con respecto a los bienes, a los terrenos comunes. Uno podía sembrar en los terrenos comunes, mientras siguiese sembrando nadie le iba a inquietar en esa posesión, pero al tercero o al cuarto año, sin sembrar, otro podía entrar en esa parcela y cultivarla, sin abonar absolutamente nada al que la había dejado lieca. La prohibición de cultivar, de agostar, de cultivar con agostíos, de sembrar 2 años seguidos, también estaba ahí por respetar fundamentalmente los derechos ganaderos. Un elemento a destacar es que Montes de Cierzo no cuenta con una junta, así como Roncal, Salazar, la Sierra de Lóquiz tienen juntas estables que se reúnen regularmente para gestionar sus asuntos. Montes de Cierzo nunca llega a funcionar con una junta de gobierno, como lo hará Bardenas Reales. Bardenas Reales antes de 1820 tampoco, a partir de 1820 sí. Antes lo que había eran reuniones de mesta donde el patrimonial, el representante del rey, dictaba o resolvía los litigios que había. En el caso de Montes de Cierzo lo más parecido era la junta que hacían los alcaldes de las mestas, de las 5 mestas, de Cascante, Tudela, Orella, Cintruénigo y Fitero, para resolver o para arreglar sus cosas, que lo hacían en la ermita de San Marcos. Pero no hay una junta que aglutine a todos y de manera sistemática. Bien, esa prohibición de plantar viñas se rompe o se salta durante el siglo XIX, de tal manera que nos encontramos, aquí tenemos una representación en 1873 más de detalle de los términos de Montes de Cierzo. Esto es Fitero, esto es Cintruénigo, esto es Argenzón y esto es Montes de Cierzo, donde se observa cómo estas zonas pintadas de azul, estos son viñedos. Las viñas han excedido los términos de los municipios y se han extendido tanto por Argenzón como por Montes de Cierzo. Todavía no demasiado, pero en pocos años todavía, bueno, es bastante, pero en pocos años todavía va a crecer más. Aquí tenéis la imagen en 1873, el mapa de Argenzón, y en 1898. Se nota más manchas azules en la de la derecha como consecuencia de esa expansión. Esa expansión que comienza precisamente en Cascante, o con un cascantino, que es lo que señala Llanos y Miranda en el Diccionario de Tudela en 1828, se queja en una nota a pie de página de que los tribunales de Navarra, con el benéfico deseo de fomentar la agricultura, han despreciado arbitrariamente las reclamaciones de Tudela, y en 1817 se declaró en favor de don Manuel Jiménez, vecino de Cascante, que había plantado viñas en los Montes de Cierzo. De esta manera, al paso que indiscretamente se fomenta el cultivo de tierras estériles en el monte, se desatienden las fértiles y se destruyen los pactos más solemnes. El origen de todo está en la hacienda del Estrecho, en la casa del Estrecho, que está aquí al lado de Cascante, donde Manuel Jiménez había plantado viñas, había puesto una alberca, había plantado viñas, y esas viñas se las habían denunciado, y el juez del Real Consejo le dio la razón
y mantuvo las viñas. Es el primer es un indulto de viñas que va a permitir que posteriormente se sigan plantando, todavía de manera limitada, pero a partir de 1850, con la apertura del mercado internacional, con la primera globalización, con la salida masiva de vino hacia el mercado internacional a través de Francia, pues esto va a ser mucho más intenso. Aquí tenéis datos sobre la producción de vino en 1882 en Cascante, Monteagudo, Muchante, en los pueblos de Montes de Cierzo. Y lo que se observa es la desigual participación de los pueblos en este boom de la vitivinicultura. Hay pueblos como Muchante, o como Fitero, o como Cintronigo, que multiplicaron la cosecha por 85, por 21, por 56. Cascante lo multiplicó 3 veces. Producía 3 veces más de vino que a comienzos del siglo XIX. La población había crecido en todos los casos, pero había crecido mucho menos de lo que había crecido la producción vitivinícola. Y desde luego lo hizo mucho más en estos pueblos que en el conjunto de Navarra, que es lo que aparece al final, se multiplicó por 2,5. En términos de producto por habitante, de cantidad de vino que se producía por habitante, nos encontramos con que a comienzos del siglo XIX era más o menos similar, estaban todos en torno a 1 hectolitro a 1.000 litros por habitante y año de producción, en algunos casos 2.000, pero a finales del siglo XIX, en 1882, en pleno boom de la exportación a Francia, como consecuencia de la filoxera en Francia, lo que tenemos son cifras de 16 hectolitros en pueblos como Muchante y Cintruénigo. En definitiva, lo que se produce en estos años es una colonización masiva de lo que antes eran terrenos de pasto al servicio de la agricultura comercial con destino al mercado francés. Aquí tenéis la evolución de las superficies de viña en hectáreas, lo que entienden en 1847, cuando hacen el apeo y la medición de todas las plantaciones que se han hecho en Montes de Cierzo como consecuencia de la denuncia de Cascante y de Tudela en 1846, eran 28 hectáreas de viñas viejas. Lo demás, hasta 820, eran viñas nuevas o plantados. Los plantados eran unas 200 y pico hectáreas en esa fecha. En definitiva, se estaba asistiendo a un proceso de creciente inversión en plantación de viñas con destino, como digo, al mercado internacional. En 1873 estamos ya en 3.000 hectáreas de viñedo y en 1900, antes de llegar a la filoxera, en 7.500 hectáreas de viñedo en los Montes de Cierzo. A lo que hay que añadir el viñedo en cultivo asociado con el olivar y el olivar. En fin, no me voy a detener aquí. Hay, al hilo de estas tensiones, de que algunos aprovechan más que otros, hay crecientes tensiones entre los pueblos y propuestas para dividir los Montes de Cierzo. En 1837 el gobierno, las Cortes, habían decretado el fin de las mancomunidades de villa y tierra. En 1838, el año siguiente, Monteagudo propone la división de Montes de Cierzo, la partición de Montes de Cierzo. En 1851 hay una propuesta por parte de otro cascantino, Antonio Jiménez Diago, que lo publica de manera anónima en Tarazona, un folleto titulado Proyecto de División de Montes de Cierzo, firmado por el amigo del labrador y ganadero, en el que planteaba la división en 250 porciones o corralizas que se asignarían no necesariamente en propiedad, podría ser a cambio del pago de un canon que proponía cuáles serían los precios máximos para esos cánones y con la obligación de plantar arbolado, porque la idea era crear un vergel en este interfluvio. En 1859 Corella presenta su propuesta de partición, que acaba muriendo, acaba feneciendo ese pleito, y en 1889 viene el pleito que pone Tudela en un contexto en el que, pues, como habéis visto, la expansión, sobre todo por parte de muchantinos y cirborenos, pues había sido muy amplia. En 1889, a partir de ese pleito, hay varias sentencias. Una primera favorable a Tudela, ofrece un acuerdo a los que habían perdido la demanda, otros, que son Corella y Fitero, continúan, y en 1894 el Tribunal Supremo decreta la sentencia final. El resultado, aquí
Aquí tenéis algunas estimaciones de cómo hubiera sido el reparto de Montes de Cierzo según población, que era lo que defendían algunos, según el precio pagado en 1665 y lo que finalmente se hizo. Lo que finalmente se hizo fue un reparto más o menos mixto. Primero se segregaron los derechos privativos que tenían a Corralizas, Cascante, Tudela, Cintrónigo y Corella. Sobre lo que quedaba se asignó a Corella y a Fitero según su población en el año el censo de 1887. Luego se le asignó a Monteagudo y a Murchante según el acuerdo que habían alcanzado con Tudela, y finalmente a Tudela, Cascante y a Cintrónigo se les repartió según el precio que habían pagado en 1665. En fin, aquí tenéis una visión de todo el siglo a través de los precios de la lana y de los precios del vino. Esto es la evolución en números índices, es decir, en 1785 el valor es 100, en torno a 1785, el promedio de 5 años de 1783 a 1787 es lo mismo, vamos, es el valor 100, y todo lo demás, pues, vamos, los datos de los años siguientes evolucionan según eso. Eso quiere decir que el precio de la lana hacia 1830 era la mitad del que había sido, era la mitad exacta de lo que había sido en 1785. Como podéis ver, los precios de la lana son más estables que los del vino. Los del vino sufren unas oscilaciones tremendas. Algunas tienen que ver con situaciones extraordinarias, como es la guerra napoleónica, la guerra de la independencia o la guerra carlista, pero en general tiene que ver con grandes fenómenos de mercado, con la explosión de la demanda de vino desde Francia en 1850-60 con la crisis del oidio, y en 1879-1890 con la crisis de la filoxera en Francia. En cada una de estas, o sobre estas coyunturas, podemos observar lo que ocurrió con Montes de Cierzo. Aquí tenemos el indulto a las viñas y la abolición, que coincidió con la abolición de las mestas por las Cortes de Navarra, de tal manera que los ganaderos se quedaron sin corporación, sin interés, sin una organización corporativa capaz de resistir. Ahí tenéis la propuesta de Monteagudo para partir la facería. Ahí está el apeo y amojonamiento de 1846 y 1848. Ahí la demanda de Corella para que se divida la facería, precisamente en la cresta de la ola del boom de los precios del vino. La supresión de la capítula 12 que prohibía la plantación, y finalmente la demanda de Tudela también, después de que se haya vivido este momento en el que los precios del vino se multiplicaron por 2,5 y más. A partir de 1902, ¿qué? Pues aquí lo que tenemos son, primero, una situación extraña en la cual se reparte a los pueblos en un contexto en el que la filoxera, ese insecto, ha destrozado todas las viñas, con lo cual, la mayor parte de las mismas, con lo cual hay un problema que desaparece, que es el de, bueno, parece que podría convertirse en una oportunidad, que es la de recuperar los terrenos para el común, y es lo que intenta hacer Tudela. Los de Cintrónigo, sobre todo, intentan replantar, y los guardas de Tudela intentan impedírselo, pero eso da lugar a una situación, a un conflicto que amenaza con extenderse. El resultado es que los ayuntamientos, cada uno, sigue su propia trayectoria. Hay ayuntamientos que respetan los derechos adquiridos por los cultivadores, como es el caso de Cintrónigo. Hay ayuntamientos que ordenan inmediatamente los aprovechamientos a través de ordenanzas y mediante la imposición de un canon, que es el caso de las ordenanzas aprobadas por Cascante en 1911. Hay ayuntamientos que intentan regularizar los aprovechamientos a posteriori, como es el caso de Corella en 1944. Hay ayuntamientos que intentan la recuperación la reivindicación de los terrenos por vía judicial, que es el caso de Tudela, por cierto, sin fortuna. Y tenemos distintos comportamientos respecto al impuesto de aprovechamientos comunales que se establece en 1926. Como se puede ver en esta tabla, cada uno de los pueblos, estos son las superficies sometidas, las hectáreas que pagan impuesto de aprovechamientos comunales según los pueblos. Aquí cada uno va con un criterio o con una lógica distinta. En fin, estas son las 4 etapas que creo que nos sirven para entender la evolución histórica de los Montes de Cierzo y de los usuarios de los mismos, de las comunidades y de los labradores y ganaderos vinculados a la misma.
un primer periodo de baldío realengo con derechos relativamente indeterminados en proceso de definición, con actores muy variados, están los concejos, las mestas, el monasterio, el patrimonial, los jueces comisionados que resuelven los litigios. Entre 1665 y 1817 tenemos los derechos de propiedad definidos con gestión desarticulada, no hay una gestión común, no hay una junta y prevalencia los intereses ganaderos sobre los agrícolas. Entre 1817 y 1884 hay una ruptura completa de los equilibrios y avanzan las plantaciones y la agricultura comercial con tensiones que impulsan las propuestas de división, y después de 1894 a 1902 lo que tenemos es la participación y adjudicación judicial a los municipios con estrategias diversas y en ocasiones también cambiantes dentro de un mismo ayuntamiento, que oscilan entre la dejación, la reivindicación por la vía judicial o el ordenamiento, la fiscalización, la imposición de un canon que, en definitiva, mantiene el reconocimiento de la titularidad en manos del ayuntamiento. Y gracias por vuestra atención. Esto es todo lo que... Muchas gracias.